Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. El tema que la Iglesia nos presenta a través de las lecturas de la Santa Misa para nuestra reflexión es el tema de la libertad. Solo Dios puede hacernos libres. Él es la libertad en sí misma. Por eso Dios es un solo Dios y no puede haber dos dioses, porque si no, no fuera libre. Dios es un ser absoluto. Él es la libertad. Escuchemos la palabra de Dios de este día y vayamos meditando sobre un tema tan importante y el que todos sentimos dentro de nuestro ser. En la primera lectura tomada del profeta Daniel. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto, Cedrac, Mesac y Abdenego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido y que Dios podrá librarlos. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesac y Abdenego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac y Abdenego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abdenego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, señor. El rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó:
Bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abdenego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y pusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Aquí vemos en este texto del Antiguo Testamento del profeta Daniel. Dios es el Dios libre y el único que da libertad. El rey Nabucodonosor tentó a Dios. El rey Nabucodonosor estaba seguro de que no habría Dios alguno que pudiera salvar a esos tres hombres. Pero él estaba hablando de dioses falsos. No conocía al Dios único y verdadero. Mandó quemar los tres hombres y el ángel del Señor igualmente se paseaba con ellos entre las llamas, llamas que no pudieron tocar a ninguno. No hay nada que se pueda poner frente a la voluntad de Dios. Absolutamente nada. Y solo la divina voluntad nos hace libres. Ahí está el secreto. Vean ustedes la disposición de fe y de humildad, de aceptación de esos tres hombres o tres muchachos. Estaban seguros de que el Señor los ayudaría, pero al mismo tiempo se abren a la divina voluntad y dicen que aun cuando Dios no los salve de las llamas, ellos seguirán siendo fieles a ese Dios. Igualmente, Job, ustedes recuerdan este personaje también del Antiguo Testamento. Dios llegó a quitarle todo y Job llegó a decir, aceptando la divina voluntad de Dios en él, aunque me mates, te seguiré amando. Esa es la apertura que debemos tener todos. Esa apertura a la voluntad divina, lo que Dios quiera, como Dios lo quiera, donde Dios lo quiera, hasta cuando Dios lo quiera. Total disposición, total confianza, aceptación total. Cuando la persona acepta y se abandona en los brazos de Dios como un niño, se abandona en los brazos de su padre, entonces desata el poder de la divina voluntad en él. Y Dios realiza maravillas, milagros. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, tomado de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham
y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Jesucristo es el enviado de Dios. Jesucristo es Dios mismo. Ayer reflexionábamos sobre la verdad del único Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. Como Dios es la verdad, y es la verdad la que nos hace libres. Por eso nosotros debemos abrazarnos a la verdad, abrazarnos a Jesucristo. Él es la verdad y solo a través de Él seremos libres. Vean ustedes, esta gente se dice o se creen libres, pero Jesucristo les señala que no son libres, porque nadie que esté en pecado es libre. No son libres, porque nadie que no lo acepta a Él en su corazón no puede ser libre. Repito, Jesús es la libertad misma. El Señor lo había dicho, sin mí no podéis hacer nada. Sin Él no podemos ser libres. Y es que confundimos las cosas. Confundimos la libertad interior, profunda, la del espíritu, la del alma, con el libertinaje. Son dos cosas distintas. Cuando se vive en pecado, se vive en libertinaje. Y por engaño de Satanás, creemos que nos sentimos bien, que nos sentimos libres, pero es cuando más esclavos somos, esclavos de nosotros mismos, esclavos de nuestro yo egoísta, esclavos de nuestras acciones pecaminosas que nos enredan como una maraña y nos ahogan.
Lo digo por experiencia propia y todos ustedes que me están escuchando igualmente lo tienen que aceptar. Y yo envío este reto a cualquier persona que quiera decir que sin Jesucristo se siente libre, que en pecado se siente libre. Y yo lo reto, pero lo reto para que, asumiendo la verdad, honestamente, la verdad en su vida, diga si verdaderamente experimenta libertad en el pecado. Nunca, nunca y nunca. Vuelvo a repetir, el demonio tienta, el demonio nos presenta el pecado como fuente de único placer, de satisfacción, de plenitud. Y la persona cae en las garras de Satanás. En el primer momento disfruta ese pseudo placer, esa pseudo libertad. La disfruta, claro que sí. Si no, no caeríamos en pecado. El pecado es cierto, lo disfrutamos, pero también es cierto que inmediatamente la vida se complica. Inmediatamente nos sentimos amarrados, oprimidos. La obsesión, la vejación, la opresión, todo lo que viene como acción de Satanás a dañar nuestra vida, a ahogarnos. Y el drogadicto ya no quiere más droga y lucha por salir de la droga. Y el adúltero ve cómo su vida se destruye y cómo destruye a los demás, a su propia sangre, cómo sus bienes materiales se deshacen, se van como agua entre las manos, porque ese es el fruto del pecado, hasta la misma muerte. Pero cuando hablo de muerte no me refiero a la muerte en Jesucristo, que es alcanzar la plenitud de la libertad en el cielo. Me refiero a la muerte eterna, a la condenación eterna. Tenemos que ser humildes. Yo soy humilde, yo trato de ser humilde, aceptar que soy una persona frágil, débil, pecadora, aceptarlo, aunque me dé vergüenza, lo acepto, aunque me humille delante de ustedes, lo acepto, porque yo quiero ser libre, por eso lo acepto. Porque necesito alcanzar la libertad de los hijos de Dios, como dice San Pablo. Porque solo Jesucristo puede darme esa libertad. Y por eso termino con unas palabras de Jesús. Pero ahora de las revelaciones privadas a Santa María Faustina en el diario de la Divina Misericordia. Jesús le dice a Santa María Faustina:
escribe de mi misericordia. Di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de encontrar, donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro, no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies del sacerdote, mi representante, y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver, descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud. Oh infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia, lo pedirán en vano cuando ya sea demasiado tarde. El sacramento de la confesión, que tanta gente rehúye, que tantos no aceptan porque no tienen humildad. Nosotros debemos recurrir a él, porque solo en ese sacramento recibiremos el milagro de nuestra libertad. Seamos libres. Nacimos para ser libres. Estamos llamados en la divina voluntad a ser como Dios. Y Dios es libertad absoluta, plenitud, belleza total, felicidad. Todos en Él, siendo libres, dejando atrás el pecado en el sacramento de la confesión. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, nos dé la mano, ella refugio de pecadores, para que vayamos por el camino de la libertad, hacia la libertad plena. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo mucho con toda mi alma y si Dios quiere, nos encontramos mañana.